El bosque tenía una forma de hacerte sentir pequeño, no de la manera cruel en que solía hacerlo la manada, sin burlas, sin comparaciones susurradas, sino de una forma más antigua, más honesta. Aquí, entre los imponentes pinos que rozaban el vientre de las nubes grises, yo era solo otra criatura más que intentaba sobrevivir al invierno. Mis dedos volvían a sangrar. No los miré. Mirarlos lo hacía real. Hacía que doliera más que el sordo latido que había aprendido a ignorar. La rama que tenía en las manos estaba torcida, partida por la mitad, probablemente por un rayo que la había golpeado meses atrás, pero era todo lo que tenía. La encajé entre otras dos que ya había colocado, tratando de formar algo que se pareciera a una pared. Toda la estructura se inclinaba hacia la izquierda como un borracho, y sabía que no resistiría la primera nevada importante. Pero seguí trabajando. El viento traía el olor de la nieve que se avecinaba, ese peculiar aroma metálico y penetrante que significaba que tal vez me quedaban 2 días antes de que llegara la tormenta. 2 días para convertir este montón de ramas rotas en algo que pudiera mantenerme con vida. Mi aliento salía en forma de nubes y me ajusté más el abrigo raído, sintiendo cada agujero donde la tela había cedido. Antes tenía un hogar, un lugar junto al fuego al que pertenecía, o al menos donde me toleraban. La manada Silver Paw me acogió cuando tenía 14 años, después de que mis padres murieran en un accidente de coche en la carretera de la montaña. Recordaba a la alfa de entonces, una mujer llamada Cordelia, que me miraba con algo parecido a la lástima. Es humana, había dicho alguien, completamente humana. Ni siquiera es una loba latente. Como si no pudiera oírlos. Como si no estuviera allí, con las cenizas del funeral de mis padres aún en mi vestido prestado. Me dejaron quedarme. Me dieron la habitación más pequeña, la que se inundaba cuando llovía. Me dejaban comer después de que todos hubieran terminado. Aprendí a estar agradecida por las sobras. Aprendí a hacerme útil de maneras que no requerían fuerza, velocidad, ni ninguno de los dones con los que no había nacido. Limpiaba, cocinaba, remendaba ropa y fingía no darme cuenta cuando hablaban de mí como si fuera un mueble. Había sido soportable hasta que Marcus se convirtió en alfa. Aparté el recuerdo, obligando a mis dedos sangrantes a atar otro trozo de cuerda, corteza pelada que se rompía continuamente en la unión de dos ramas. Marcus quería una manada de guerreros de sangre pura. Lo había dejado claro en su primer discurso, con la mirada deslizándose sobre mí como si fuera una mancha en el trono que había heredado. En 6 meses había encontrado motivos para expulsar a todos los que no encajaban en su visión. Los ancianos, los discapacitados, la chica humana que nunca se transformaría, nunca casaría, nunca sería más que una carga. Me había dado 3 días para marcharme. Lo llamó misericordia. Eso fue hace 2 semanas. Había llegado hasta aquí a pie, dirigiéndome al norte, porque el sur me llevaba de vuelta a pueblos donde la gente hacía preguntas, donde alguien podría reconocerme y avisar a Silver Paw. El norte era naturaleza salvaje, era libertad, era probablemente la muerte, pero era mi muerte la que debía elegir. La rama en la que me apoyaba se rompió de repente, la madera podrida se dio con un sonido como de huesos rompiéndose. Tropecé hacia atrás, apoyándome en un árbol, sintiendo cómo la corteza me arañaba el abrigo. Por un momento, me quedé allí de pie, mirando mi patético intento de refugio. Parecía un montón de leña, un fuerte de niños que ni siquiera detendría el viento, y mucho menos el frío. Algo caliente presionaba detrás de mis ojos, pero no había llorado desde el día en que Marcus me dio su ultimátum, y no iba a empezar ahora. Llorar era un lujo para las personas que tenían a alguien que lo presenciara, que se preocupara. Aquí fuera, las lágrimas solo enfriaban la cara. Me agaché para recoger otra rama. Fue entonces cuando lo sentí, esa antigua conciencia animal de que algo estaba observando. Se me erizaron los pelos de la nuca y el corazón. Ese músculo traidor comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Me enderecé lentamente, escudriñando los árboles. El bosque se había quedado en silencio. No se oían pájaros, ni el susurro de pequeños animales entre la maleza.
solo el viento y mi propia respiración entrecortada. Entonces los vi. Lobos enormes, con el pelaje espeso por el crecimiento invernal, formando un semicírculo en el borde del claro que había elegido. Había al menos una docena, tal vez más, en las sombras entre los árboles. Sus ojos captaban la luz del atardecer, reflejando tonos dorados y ámbar y algo casi parecido al fuego. Había visto lobos en manada antes. Había vivido entre ellos en su forma humana. Pero nunca había estado en este lado del encuentro. Nunca había sido la presa. Mis piernas se bloquearon. Una parte primitiva de mi cerebro gritaba órdenes contradictorias. Corre, quédate quieto, trepa, lucha, ríndete. El lobo más grande dio un paso adelante. Era negro como un caballero sin estrellas. Fácilmente medía más de 1 metro a la altura de los hombros, con ojos que no eran dorados como los demás, sino de un plateado profundo e inquietante. Incluso en forma de lobo, el poder emanaba de él en oleadas. Un alfa. Lo supe de la misma manera que se sabe cuando un rayo está a punto de caer. Un sabor metálico en la lengua, una presión en el pecho. Entonces era eso. Después de todo, después de sobrevivir a la muerte de mis padres, después de soportar años de ser menos que los demás, después de alejarme del único hogar que había conocido, así era como terminaba todo. Sola en un bosque, destrozada por lobos que probablemente ni siquiera recordarían mi nombre porque nunca se habían molestado en aprenderlo. El lobo negro se acercó y me obligué a mirarlo a los ojos. Si iba a morir, lo haría mirando a lo que me mataba. Mi madre solía decir que el valor no era la ausencia de miedo, era estar aterrorizada y hacerlo de todos modos. Se refería a cosas pequeñas, como presentarse a las pruebas para las obras de teatro del colegio o aprender a conducir. Dudo que imaginara que yo lo aplicaría a mirar fijamente a una criatura que podía acabar conmigo de un solo mordisco. Pero el ataque no llegó. En cambio, el lobo negro se detuvo a unos 3 metros de distancia, inclinando ligeramente su enorme cabeza mientras me estudiaba. Entonces hizo algo que no esperaba. Miró más allá de mí, a mi lamentable refugio, al montón de ramas rotas y a la esperanza desesperada. Sus orejas se movieron hacia adelante, y si un lobo puede parecer contemplativo, él lo estaba. Los otros lobos permanecieron quietos, esperando. Me di cuenta de que, por la dinámica de la manada, estaban esperando su decisión, su orden. Mi destino estaba completamente en las garras de esta enorme criatura que probablemente podría derribar a un alce sin siquiera detenerse. Entonces lo oí, el sonido de los huesos moviéndose, reformándose. Era algo a lo que nunca te acostumbrabas, por muchas veces que hubieras estado cerca de cambiaformas. La forma del lobo negro brilló, se contrajo y se transformó en otra cosa, en otra persona. Ahora estaba ante mí en forma humana, y tuve que luchar para no dar un paso atrás. Era alto, medía más de 1,80 y tenía el tipo de complexión que se consigue con toda una vida de fuerza física. Tenía el pelo oscuro, lo suficientemente largo como para rozarle los hombros, y sus ojos, aunque eran plateados, seguían siendo los mismos. Iba con el torso desnudo a pesar del frío, vestido solo con unos pantalones oscuros que parecían demasiado caros para estar en medio de la nada. Tenía tatuajes en los brazos y el pecho, intrincados diseños que pensé que podrían ser símbolos de manada, pero de otro territorio completamente distinto. Me miró, luego miró mi refugio y volvió a mirarme. Un músculo de su mandíbula se tensó cuando habló. Su voz era más grave de lo que esperaba, áspera por algo que no sabía definir. Estás construyendo con madera muerta. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Es lo único que he encontrado que se pueda romper. No aguantará. Lo dijo como si fuera un hecho, como si me dijera que el cielo era gris. Lo sé. ¿Qué otra cosa podía decir? Sabía que era inútil. Lo sabía con cada rama que colocaba, con cada trozo de corteza que intentaba entrelazar. Pero un trabajo inútil seguía siendo trabajo, seguía siendo movimiento, seguía siendo mejor que tumbarse a morir. Me observó durante un largo rato y no pude descifrar su expresión.
Luego se giró y miró a los lobos que esperaban entre los árboles. Emitió un sonido, no era una palabra, más bien una orden en un idioma más antiguo que el lenguaje. Los lobos se fundieron con el bosque, desapareciendo tan rápida y silenciosamente que podría haberlos imaginado. Todos excepto tres, que se transformaron como él, convirtiéndose en hombres que avanzaban con la confianza despreocupada de quienes nunca han tenido que cuestionarse su lugar en el mundo. Eran más jóvenes que el alfa, pensé, aunque seguían teniendo el físico de guerreros. Uno tenía el pelo castaño rojizo y una cicatriz en la clavícula. Otro era rubio, con unos agudos ojos verdes que me evaluaban con interés clínico. El tercero tenía la piel más oscura, era callado y lo observaba todo. El alfa, porque tenía que ser él, miró a los tres y luego señaló hacia el bosque detrás de mí. Traed madera, madera adecuada. Se marcharon sin preguntar, moviéndose con una velocidad sobrenatural entre los árboles. Yo me quedé paralizada, sin entender lo que estaba pasando. Mi mente intentaba ponerse al día con una realidad que había cambiado demasiado rápido. En un momento, me estaba preparando para morir. Al siguiente, un alfa que podría haberme matado sin esfuerzo estaba ¿qué? Ayudándome. ¿Por qué? La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Volvió esos ojos plateados hacia mí, y por primera vez vi algo brillar en ellos. No era lástima. Habría odiado la lástima. Era otra cosa, algo casi parecido al reconocimiento. Porque, dijo en voz baja, sé cómo se ve cuando alguien se niega a rendirse. Incluso cuando deberían hacerlo, los tres lobos, hombres, regresaron con madera que me habría llevado días encontrar, y mucho menos transportar. Se movían con una eficiencia que delataba años de trabajo en equipo, dejando caer troncos 2 veces más altos que yo al suelo sin apenas hacer ruido. El rubio me sorprendió mirándolo y levantó una ceja, pero no dijo nada. El alfa había estado caminando alrededor de mi patético intento de refugio, agachándose de vez en cuando para examinar el suelo, el ángulo de los árboles, la forma en que el viento se movía a través del claro. Se movía como el agua, como algo que nunca había conocido la torpeza o la incertidumbre. Cuando regresó, señaló un lugar a unos 4,5 metros de donde yo había estado construyendo. Allí, dijo, hay un terreno más elevado. El agua corre hacia el este cuando llueve. Miré el lugar que había elegido y vi entonces una ligera depresión. La tierra era más oscura allí. Por supuesto, había estado tan concentrado en encontrar un espacio protegido por los árboles que no había pensado en el drenaje, otro error que podría haberme matado. Lo añadí a la creciente lista. El pelirrojo empezó a colocar la madera con la precisión de alguien que había construido cientos de estructuras. Primero los cimientos, dijo, hablándome por primera vez. Su voz tenía un acento que no pude identificar. Quizás europeo. Se construye desde los cimientos, no desde la esperanza. Podría haber sido cruel. Pero algo en su tono lo hacía sonar casi amable, como si estuviera compartiendo una verdad en lugar de burlarse de mi ignorancia. Soy Finn, añadió, clavando una estaca afilada en el suelo con sus propias manos. La tierra la aceptó como si fuera mantequilla. Ese es Jasper. Asintió con la cabeza hacia el rubio, y la sombra silenciosa de allí es Ezra. Ezra, el de piel oscura, reconoció su nombre con una ligera inclinación de cabeza. Estaba midiendo algo con lo que parecían herramientas reales sacadas de una mochila que no había visto que llevaba. ¿De dónde había salido eso? Empezaba a darme cuenta de que no se trataba de lobos cualquiera que se habían topado conmigo por casualidad. Era algo organizado, deliberado. El alfa observaba el trabajo de su manada, dando ocasionalmente instrucciones con nada más que una mirada o un pequeño gesto. Lo entendían sin palabras, moviéndose en sincronía como piezas de un engranaje mayor. Era hermoso y doloroso de ver. Algo que yo nunca había tenido, esa pertenencia que era más profunda que la sangre. Me quedé de pie, inútil, a un lado, con los dedos ensangrentados curvados contra las palmas de las manos, sin saber qué hacer. Había pasado años intentando ser útil a una manada que apenas me toleraba. Pero aquí solo estorbaba. Estos hombres se movían con una fuerza que hacía ridículas mis intentos por contribuir.
¿Te vas a quedar ahí parado? La voz del alfa interrumpió mis pensamientos en espiral. Lo miré y encontré esos ojos plateados fijos en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. No puedo levantar lo que ellos levantan. No, asintió él, y me preparé para el rechazo, el recordatorio de mi inutilidad. En cambio, señaló un montón de ramas más pequeñas que Finn había apartado. Pero puedes clasificar las rectas aquí y las curvas allí. Necesitaremos ambas. Era algo tan pequeño, una tarea tan sencilla que ni siquiera yo podía fallar. Pero la forma en que lo dijo, como si mi contribución realmente importara, hizo que algo se rompiera en mi pecho. Me acerqué al montón antes de que mis piernas olvidaran cómo funcionar, antes de que el escozor detrás de mis ojos se convirtiera en algo más. Clasifiqué las ramas mientras el mundo tomaba forma a mi alrededor. Trabajaban mientras el sol se filtraba a través de los árboles, pintando todo de oro, ámbar y sombras. Primero se levantaron los cimientos, tal y como había dicho Finn, madera maciza que se reiría de la putrefacción y las inclemencias del tiempo. Luego las paredes, las de verdad, encajadas conjuntas que solo había visto en fotos. Jasper trepaba como si la gravedad fuera una sugerencia, colocando vigas que sostendrían el techo. Ezra medía y ajustaba, asegurándose de que todo estuviera nivelado, recto, perfecto. Y el alfa, él lo hacía todo. Levantaba lo que había que levantar, cortaba lo que había que cortar, daba órdenes cuando era necesario y trabajaba junto a su manada cuando no era necesario dar órdenes. Había visto alfas antes. Marcus se había posturado y había dado órdenes desde la distancia, tratando el trabajo físico como si estuviera por debajo de él. Este hombre lideraba desde la primera línea, con las manos tan sucias como las de cualquiera, utilizando su fuerza en lugar de simplemente exhibirla. Me di cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. ¿Cómo te llamas? La pregunta se me escapó durante un momento de calma, mientras Finn y Jasper debatían el ángulo de una viga de soporte. Me miró desde donde estaba asegurando una junta de esquina. La mayoría me llama Majestad. Mi corazón se detuvo. Majestad, Rey. Este no era solo un alfa de una manada cualquiera del bosque. Este era el alfa, el que incluso Marcus había mencionado en tono reverente y en voz baja durante las reuniones de la manada. El rey de los territorios del norte, gobernante del dominio de hombres lobo más grande de Norteamérica. Había estado mirando fijamente a la realeza y exigiendo saber por qué me estaban ayudando. Debía de parecer consternada, porque algo parecido a la diversión se reflejó en su rostro, pero puedes llamarme Caspian. Yo soy Sara. Mi nombre sonaba insignificante en comparación con el suyo. Fácil de olvidar. No lo sabía. Quiero decir, no habría. ¿Qué no habría? Se enderezó y se limpió el serrín de las manos. Me preguntó. Las buenas preguntas demuestran que aún te queda espíritu. Finn se rió desde algún lugar por encima de nosotros, aunque no estaba segura de qué era lo gracioso. Jasper negó con la cabeza, pero también sonreía. Esta expresión afilada que sugería que él sabía algo que yo no sabía. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. La temperatura bajó tan rápidamente que podía ver mi aliento condensándose en el aire. Mi refugio, no, mi cabaña ahora, tenía paredes y un techo parcial. Era más de lo que había soñado construir en un mes, y mucho menos en una tarde. Era la diferencia entre sobrevivir y simplemente morir más lentamente. Ezra encendió un fuego sin preguntar. Las llamas prendieron increíblemente rápido en la madera, que debería haber tardado más tiempo. Magia. Probablemente magia de manada, de la que había oído hablar, pero que nunca había visto usar con tanta naturalidad. El calor me atrajo como a una polilla. Mi cuerpo recordaba lo que se sentía al no tener frío hasta los huesos. Siéntate, dijo Caspian, y no era exactamente una orden, pero tampoco era solo una sugerencia. Me senté en un tronco que Finn había colocado cerca del fuego. El calor se sentía como un ser vivo contra mi cara, casi doloroso después de tanto tiempo en el frío. Observé las llamas bailar e intenté no pensar en lo que esto significaba, lo que debía, lo que se me exigiría a cambio. Nada era gratis. Había aprendido esa lección de joven y tenía las cicatrices que lo demostraban. «Estás sangrando»,
Jasper apareció a mi lado con un botiquín de primeros auxilios que parecía de uso militar. En algún momento se había puesto una camisa de lana gruesa que probablemente costaba más que todo lo que yo poseía. No es nada. Intenté curvar los dedos hacia adentro, ocultar la evidencia de mi debilidad. No es nada. No me cogió las manos, no me obligó, solo esperó, paciente como una piedra, hasta que las extendí lentamente hacia la luz del fuego. Los cortes no eran profundos, pero eran muchos, algunos antiguos y medio curados, otros recientes, del trabajo de hoy. Mis palmas estaban callosas en lugares extraños, la piel de alguien que había aprendido a trabajar por desesperación más que por formación. Jasper las limpió con algo que picaba, pero no me inmuté. Hacía tiempo que había aprendido que mostrar dolor solo incomodaba a la gente. «Lleva solo un tiempo», dijo en voz baja, vendándome la mano derecha con torpeza. 2 semanas. Entonces, porque algo en la luz del fuego y la inesperada amabilidad me hizo imprudente, pero llevaba solo más tiempo que eso, me miró, con esos ojos verdes agudos y evaluadores. La manada Silverpaw. Todo mi cuerpo se tensó. «¿Cómo has conseguido tu abrigo?», asintió con la cabeza hacia donde finalmente me lo había quitado. La prenda raída, con sus parches y remiendos, tenía su emblema cosido en el interior. Descolorido, pero visible. Si sabías dónde mirar. Por supuesto, yo había olvidado eso, la marca que me identificaba incluso en el exilio. Ya no estoy con ellos. Claramente, pasó a mi mano izquierda, con delicadeza a pesar de su evidente fuerza. «Marcus es un tonto», lo miré parpadeando. No se hablaba así de los alfas, especialmente de los que controlaban territorios importantes. Era peligroso, irrespetuoso. Pero Jasper lo dijo como si estuviera comentando el tiempo, como si la opinión de Marcus importara menos que el polvo. «Tiene ideas muy firmes sobre la pureza de la manada», dije con cautela. Las palabras que había oído a Marcus utilizar en sus discursos. Tiene ideas muy firmes sobre su propia importancia. Finn intervino desde el otro lado del fuego. Estaba cocinando algo. «Conejo», pensé. El olor me hizo sentir un nudo en el estómago por el hambre que había estado ignorando. La pureza es solo una excusa. El objetivo es el control. Caspian había permanecido en silencio durante esta conversación, de pie ligeramente apartado del resplandor del fuego, con la cara medio en sombra. Pero ahora habló, con una voz tan grave que incluso las llamas parecían inclinarse hacia él. «Eres humano, no hay duda». «Sí». Lo miré a los ojos al otro lado del fuego, negándome a apartar la mirada, aunque mi instinto me gritaba que bajara la vista ante un rey alfa. «Completamente. No soy lobo, ni hay posibilidad de que lo sea. Mis padres también eran humanos. Y Silverpaw te acogió. En fin, después de que murieran mis padres, la vieja Alfa Cordelia creía en ti. Busqué la palabra compasión, supongo. Ella decía que la familia no era solo cuestión de sangre o pelaje. Pero Marcus no comparte esa creencia. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No, me dio 3 días para marcharme. Lo llamó misericordia porque podría haber... Dejé la frase en el aire, sin querer terminarla. «Matarte». Caspian terminó por mí, con voz monótona. «Sí, podría haberlo hecho». El silencio que siguió estaba cargado de verdades que nadie quería decir. Finn se concentró intensamente en el conejo. Ezra avivó el fuego con movimientos precisos y cuidadosos. Jasper terminó de vendarme las manos y se recostó, habiendo completado su trabajo. Debería haber tenido miedo. Estaba rodeada de depredadores que podían destrozarme sin esfuerzo. Liderados por un rey cuya reputación ponía nerviosos incluso a los alfas más experimentados, pero no tenía miedo. En cambio, sentí algo que no había sentido en años: seguridad. Era absurdo, ilógico, probablemente estúpido, pero ahí estaba de todos modos. Una calidez en mi pecho que no tenía nada que ver con el fuego. «¿Por qué me estás ayudando?». La pregunta volvió más urgente ahora que sabía quién era él. «Eres el rey alfa. No tienes tiempo para construir cabañas para humanos al azar en el bosque».
Caspian estuvo callado durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego se acercó completamente a la luz del fuego y pude ver su rostro con claridad. Rostro de rasgos marcados por viejas cicatrices, ojos que habían visto demasiado. Una boca con líneas que sugerían que rara vez sonreía y menos aún lo hacía de verdad. Una vez tuve una hermana, dijo finalmente, y las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Humana, completamente humana como tú. La manada de mi padre, apenas la toleraba. Era brillante, esperanzada, pensaba que podía ganarse su aceptación con trabajo duro y amabilidad. El tiempo pasado cayó como un golpe. Tuve una hermana. Sabía lo que eso significaba. Murió intentando demostrar su valía, continuó, con la voz cuidadosamente desprovista de emoción. Se fue a una cacería en la que no tenía nada que hacer, siguiendo el rastro de un lobo solitario que había matado ganado. Quería demostrar que podía ser útil incluso sin transformarse. La encontré 3 días después. El silencio que siguió podría haber tragado mundos. Finn había dejado de cocinar. Jasper se quedó mirando sus manos. Los ojos de Ezra reflejaban la luz del fuego y un antiguo dolor. Lo siento, susurré. Las palabras eran insuficientes e insignificantes. No quiero tu compasión. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Quiero que entiendas que cuando te vi construyendo con ramas rotas, negándote a rendirte, incluso cuando cualquier persona sensata lo habría hecho, la vi a ella. Vi lo que podría haber sido si alguien la hubiera ayudado en lugar de juzgarla. Mi garganta se cerró alrededor de palabras que no podía pronunciar. Esto no era caridad, era expiación, una deuda pagada a un fantasma al ayudar a un extraño que le recordaba su pérdida. La cabaña estará terminada mañana, dijo, con un tono más neutral, más regio. Te dejaremos provisiones, suficientes para pasar el invierno si eres cuidadoso. Mañana se habrían ido. Esta extraña e imposible amabilidad terminaría y yo volvería a estar sola en una cabaña construida por lobos que no tenían motivos para preocuparse. Gracias, logré decir con la voz ligeramente quebrada. No creo que pueda pagarlo nunca. No quiero que me lo pagues. Me interrumpió con firmeza, pero sin crueldad. Quiero que sobrevivas. Eso es suficiente. Finn declaró que el conejo estaba listo y comimos en relativo silencio. La carne era sabrosa y ahumada, lo mejor que había probado en semanas. Sacaron pan de algún sitio y queso. Y no hice preguntas porque mi estómago estaba demasiado ocupado celebrando. Por primera vez desde que dejé Silver Palm, me fui a dormir con el estómago lleno y algo parecido a la esperanza revolviéndose cálidamente bajo mis costillas. Me desperté con el sonido de martillazos y el olor a savia de pino. Por un momento, desorientado, pensé que había vuelto a Silver Paw, que las últimas semanas habían sido una pesadilla y que al despertar encontraría a Cordelia aún viva, aún liderando con suave fuerza. Entonces la realidad volvió a mis huesos, el duro suelo bajo mí, la cabaña a medio terminar arriba, la imposible amabilidad de unos extraños que no tenían motivos para detenerse. La luz del amanecer se filtraba por los huecos del techo que Jasper y Ezra ya estaban trabajando para cerrar. Había dormido junto al fuego, envuelta en una manta que no recordaba que me hubieran dado. Mi cuerpo estaba caliente por primera vez en lo que parecía una eternidad. Caspian no estaba a la vista, pero podía oír su voz fuera, baja y autoritaria, hablando con alguien a quien no podía ver. Me puse de pie, con los músculos protestando tras el trabajo del día anterior y semanas durmiendo en el suelo frío. Tenía las manos entumecidas por los cuidados vendajes de Jasper, pero el dolor se había atenuado hasta ser soportable. Pequeñas misericordias. Doblé la manta, de lana gruesa que probablemente costaba más de lo que ganaba en un año en Silver Paw, y salí al aire tan frío que me quemaba los pulmones. La cabaña parecía diferente a la luz del día, real, sólida. Las paredes se alzaban rectas y firmes. El techo estaba casi terminado. Los marcos de las ventanas ya estaban colocados, a la espera de las ventanas propiamente dichas.
Me quedé mirando esos marcos, el nivel de detalle y el cuidado que se había puesto en algo destinado a mí. Un humano don nadie que ayer mismo estaba construyendo con basura. ¿Estás despierto? Finn apareció por un lado de la cabaña, cargando con lo que parecía musgo. Bien, necesito a alguien con manos pequeñas. Antes de que pudiera preguntarle para qué, me entregó el musgo y señaló hacia las paredes. El musgo se coloca entre los troncos para proteger del viento. Lo aprietas bien, ¿entendido? Todos los huecos, por pequeños que sean. Comprendí que era un trabajo que podía hacer. Un trabajo que no requería fuerza ni velocidad sobrenaturales. Cogí el musgo y empecé a encajarlo con cuidado en los espacios entre los troncos, mientras Finn observaba con ojo crítico. Más apretado, dijo después de que hubiera terminado 3 secciones. El invierno aquí no perdona las medias tintas. Empujé con más fuerza, ignorando la protesta de mis manos envueltas. Asintió con aprobación y me dejó seguir, desapareciendo de nuevo detrás de la cabaña. Trabajé metódicamente, perdiéndome en la repetición. La simple satisfacción de ver desaparecer los huecos bajo mi cuidadosa atención. El sol subió más alto, aunque nunca llegó a atravesar la espesa capa de nubes. Oí voces, el profundo rugido de Caspian y otra voz que no reconocí, más aguda y formal. La curiosidad me atrajo, pero seguí trabajando. Fuera cual fuera el asunto del Rey Alfa, no era asunto mío. Estaba a mitad de la pared este cuando Caspian dobló la esquina, seguido de una mujer que nunca había visto antes. Era alta, elegante, incluso con ropa práctica de invierno y el cabello oscuro con mechas plateadas recogido en un moño severo. Sus ojos eran de color ámbar y, cuando se posaron en mí, sentí que me evaluaba y catalogaba en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es ella?, preguntó la mujer, con una voz que transmitía una autoridad que te hacía enderezarte sin pensar. Esta es Sarah, confirmó Caspian. Sarah, esta es Viven. Es mi segunda. Una segunda, la mano derecha de un rey alfa, la encargada de hacer cumplir la ley y la voluntad en todo un territorio. Debería haberme inclinado, debería haber mostrado el debido respeto, pero tenía las manos llenas de musgo y me quedé paralizada entre la cortesía y la practicidad. Viven me ahorró la decisión al acercarse. Su mirada aguda se posó en mis manos vendadas, en mi delgada figura bajo la ropa prestada, en la forma cuidadosa en que había estado empaquetando el chinking. ¿Eres humano? Sí, señora. El tratamiento de honor se me escapó automáticamente. Años de condicionamiento. Y Marcus Thorne te exilió de Silver Paw. Se me revolvió el estómago. ¿Cuánto sabían? ¿Cuánto le había contado Caspian? Sí, señora. Miró a Caspian y algo pasó entre ellos, de esa forma silenciosa en que se comunican los miembros de la manada. Luego volvió a mí. ¿Te dio una razón? Soy humano. Repetí lo que debería haber sido obvio. Él quiere una manada de guerreros puros. Yo no soy ninguna de esas cosas. Sobreviviste 2 semanas solo en un desierto que mata a lobos entrenados. El tono de Viven era plano, objetivo. Eso sugiere que eres más capaz de lo que Marcus creía. No supe qué responder, así que no dije nada. Me rodeó lentamente, sin amenazar, pero con minuciosidad, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Cuando completó el círculo, se dirigió a Caspian sin mirarlo. No puede quedarse aquí sola. Lo sé. Su voz transmitía algo pesado, algo resignado. El invierno la matará, o los renegados la encontrarán, o los agudos ojos de Vivian volvieron a encontrar los míos. Marcus se enterará de que sigue viva y enviará a alguien para terminar lo que el exilio comenzó. El hielo inundó mis venas. No había pensado en eso, en la posibilidad de que Marcus considerara mi continua existencia un insulto a su autoridad. Los alfas habían matado por menos, y Marcus siempre se había preocupado más por la percepción que por la misericordia. Ella podría venir con nosotros, sugirió Finn desde donde había aparecido en el tejado. ¿Cuánto tiempo llevaba escuchando? Tenemos espacio, tenemos espacio. Viven asintió con cautela. La cuestión es si traer a un humano a la capital es prudente, dadas las tensiones actuales.
¿Qué tensiones?, pregunté, y enseguida me arrepentí de haber hablado. Esa conversación no era cosa mía, no era asunto mío. Pero Caspian respondió de todos modos. Sus ojos plateados encontraron los míos con una intensidad que hizo que todo lo demás se desvaneciera ligeramente. Ha habido resistencia a algunas de mis políticas. Los líderes de manada más antiguos creen en las jerarquías tradicionales. Piensan que los humanos son insignificantes o incluso peores. Llevarte al corazón de mi territorio sería hacer una declaración. Una declaración peligrosa, añadió Vivian, para ambos. Entonces no iré. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía. Me las arreglaré aquí. Moriré. Caspian me interrumpió secamente. Morirás. Quizás no hoy, quizás no la semana que viene, pero al invierno no le importa la determinación. La verdad se interponía entre nosotros como una tercera presencia. Tenía razón. Había estado viviendo con tiempo prestado desde que dejé Silverpaw, con suerte y desesperación, y con ese tipo de obstinada negativa a rendirse que mi madre solía elogiar y que a la vez le preocupaba, pero la suerte se acabó. Siempre se acababa. Si ella viene, dijo Ezra, con su voz tranquila que de alguna manera tenía peso a pesar de su suavidad, ella se convierte en nuestra responsabilidad, la responsabilidad de la manada. ¿Estamos preparados para eso? Era la pregunta correcta, la que cortaba el sentimentalismo y se centraba en la practicidad. Yo era una carga, una debilidad que ellos estarían eligiendo asumir. En la dinámica de la manada, eso no tenía sentido. No se aceptaban voluntariamente cargas que no podían soportar su propio peso. Puedo trabajar, dije rápidamente, desesperadamente. Sé que no soy tan fuerte como ustedes, pero puedo cocinar, limpiar, arreglar cosas. Puedo, Sarah. La voz de Caspian cortó mi espiral de pensamientos. Para. Me detuve cerrando la boca con un chasquido, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Se acercó, lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Si vienes con nosotros, no será como sirvienta. Tengo personal para cocinar y limpiar. Vendrás como parte de la manada, con todas las protecciones y expectativas que eso conlleva. Manada. La palabra flotaba en el aire como algo mágico, algo que había deseado durante todo mi tiempo en Silverpaw, pero que nunca me habían ofrecido realmente. Me habían acogido, pero nunca me habían hecho parte de la manada. Nunca me habían dado ese sentimiento de pertenencia tan profundo. No lo entiendo, susurré. ¿Por qué lo harías? Porque así lo elijo. Simple, definitivo. La forma en que un rey alfa hablaba cuando tomaba una decisión, cualquier discusión era inútil. La pregunta es si tú eliges aceptarlo. Miré la cabaña que habían construido, ese regalo imposible que representaba más bondad de la que había conocido en años. Luego miré el bosque más allá, la naturaleza salvaje que acabaría reclamándome sin importar cuánto luchara. Luego miré a Caspian, a Vivian, a Finn, todavía encaramado en el techo, y a Jasper y Ezra observando desde la puerta. Me estaban ofreciendo algo en lo que había dejado de creer que existía. Una oportunidad. No caridad, no lástima, sino pertenecer realmente a un grupo de personas que habían demostrado con hechos que veían en mí un valor más allá de lo que podía producir o proporcionar. Sí, la palabra apenas salió de mi garganta. Sí, acepto. Viven asintió una vez, con firmeza y profesionalidad. Entonces nos iremos en 2 horas. Finn, Jasper, terminad la cabaña de todos modos. La usaremos como estación de paso para las patrullas. Me miró. Lleva poco equipaje. Viajamos rápido. Luego se marchó, moviéndose con la gracia decidida que le daban décadas de autoridad. La seguí con la mirada, tratando de asimilar lo rápido que mi vida acababa de cambiar de rumbo. Es protectora, dijo Caspian en voz baja, leyendo algo en mi expresión, y sospecha de cualquier cosa que pueda amenazar la estabilidad de la manada. Pero es justa. Dale tiempo. ¿Tiempo? Ahora tengo tiempo. Algo que ni siquiera estaba segura de tener hace un día. La realidad empezaba a calar en mí, trayendo consigo 1000 preguntas que no sabía cómo formular.
Caspian pareció percibir mi abrumamiento. Entra, come algo. Jasper te buscará ropa más adecuada para viajar. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Todo irá bien, Sarah. Quería creerle. Quizá incluso lo hice un poco. Las 2 horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Jasper efectivamente me proporcionó ropa. Pantalones gruesos de lana que me quedaban bien, un abrigo de invierno adecuado que no tenía agujeros, botas que no se mantenían unidas a base de esperanza y obstinación. Todo era claramente caro, claramente destinada a alguien importante, y me sentía como una impostora al llevarla puesta. De todos modos, te queda mejor a ti que a mí, dijo Jasper cuando intenté protestar. Prefiero los colores más claros. Finn me puso comida en las manos. Carne seca, queso duro, pan que aún estaba caliente de alguna manera. Come ahora, come durante el viaje. Estás demasiado delgada. Eso pone nervioso a Caspian. Comí porque discutir parecía inútil, ya que mi estómago había dejado de creer que la comida era fiable. Entre bocado y bocado, los vi terminar la cabaña con el mismo cuidado meticuloso que habían mostrado desde el principio. Cada detalle perfecto, cada junta sólida, un regalo completado, aunque yo no me quedara. Cuando llegó el momento de partir, me paré frente a la cabaña y sentí una extraña sensación de pérdida. Nunca había vivido allí, nunca había pasado más de una noche bajo su techo incompleto, pero representaba algo importante. Era la prueba de que había intentado sobrevivir, de que había sido lo suficientemente importante como para que alguien me ayudara. ¿Listo? Caspian apareció a mi lado, vestido ahora con ropas que lo identificaban claramente como miembro de la realeza, cuero oscuro y una capa con ribetes de piel, botas que probablemente costaban más que la madera de la cabaña. No, admití, pero no creo que nunca esté listo para esto. Su boca esbozó lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Sinceramente, bien. Viajamos como lobos, todos excepto yo. Yo iba a lomos de Caspian, con los dedos enredados en su espeso pelaje, tratando de no pensar en lo absurdo que era aquello. Un humano montado en el Rey Alfa, como en un cuento de hadas. Pero él había insistido y Vivian había aceptado que era la forma más rápida de recorrer la distancia. El mundo se difuminaba a nuestro paso en tonos blancos, grises y verdes intensos. Se movían a una velocidad imposible, saltando obstáculos que apenas podía ver, navegando por el bosque como si hubieran nacido en él, lo cual supongo que era así. Me agarré fuerte e intenté no marearme. Intenté no pensar en lo que dejaba atrás, ni en lo que me esperaba. Paramos una vez en un arroyo donde Vivian consideró que era seguro descansar. Me deslicé de la espalda de Caspian con las piernas temblorosas, los músculos doloridos por horas de tensión. Él volvió a su forma humana, aparentemente sin preocuparse por el frío o por no llevar camisa. «Lo estás haciendo bien», dijo, y parecía que lo decía en serio. «Estoy aterrorizada», admití, aceptando el agua que me ofrecía Ezra. El terror y la valentía no son opuestos. Él me miró con esos inquietantes ojos plateados. La valentía es estar aterrorizado y seguir adelante de todos modos. Las palabras de mi madre salieron de su boca en medio de un bosque helado. La coincidencia me oprimió el pecho. «Llegaremos a la capital al anochecer», anunció Vivian. Todo eran negocios. «Sarah, cuando lleguemos, quédate cerca de Caspian. No hables a menos que te hablen. No mires a los ojos a nadie que te desafíe. ¿Entendido?» Lo entendí. Me adentraba en una guarida de depredadores que podrían verme como una presa, protegida solo por la palabra de un rey cuya autoridad, al parecer, algunos cuestionaban. ¿Qué podía salir mal? Seguimos nuestro camino mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo la nieve de dorado y rosa. Observé cómo cambiaba la luz, memorizando esos momentos de extraña y frágil paz, sabiendo de alguna manera que, una vez llegáramos a la capital, todo volvería a cambiar. Y mientras los músculos de Caspian se tensaban bajo mí para dar otro salto imposible, me aferré con más fuerza y susurré una plegaria a la madre que había perdido.
esperando que pudiera verme desde donde quiera que fueran los muertos. Sigo intentándolo, mamá. Sigo siendo valiente, incluso cuando estoy aterrorizada. Los árboles comenzaron a escasear y a lo lejos vi luces. La capital no era lo que esperaba. Había imaginado algo medieval, tal vez. Muros de piedra y antorchas, el tipo de fortaleza que se ve en las películas sobre hombres lobo y manadas antiguas. En cambio, cuando coronamos la última colina, vi una ciudad que parecía casi normal. Casas con arquitectura real, calles pavimentadas bordeadas de farolas que comenzaban a brillar en el crepúsculo, tiendas con escaparates de cristal que exhibían sus productos. Parecía cualquier ciudad de montaña de Colorado o Montana, el tipo de lugar que los turistas visitarían para esquiar o hacer senderismo, excepto que todos sus habitantes podían convertirse en lobos y destrozarme. Volvimos a nuestra forma humana a las afueras del pueblo, y Caspian y su manada se vistieron rápidamente con la ropa que llevaban en mochilas impermeables. Yo me quedé de pie, incómoda, muy consciente de que era la única a la que le resultaba incómodo estar desnuda en público. Ellos lo trataban como si fuera a cambiarse de camiseta, algo casual y sin importancia. Quédate cerca, me recordó Vivian, con un tono que dejaba claro que no era una sugerencia. Entramos en la ciudad cuando las luces de la calle se encendieron por completo, bañándolo todo con una cálida luz dorada que debería haber resultado acogedora. Pero yo podía sentir las escaleras. Podía ver a la gente deteniéndose en medio de una conversación para vernos pasar, para verme pasar a mí, un humano entre ellos, caminando junto a su rey como si tuviera derecho a estar allí. Los susurros comenzaron de inmediato. No podía oír las palabras, pero podía leer las expresiones. Confusión, curiosidad, hostilidad. Una mujer con mechas grises en el pelo dio un paso atrás y acercó a su hijo a ella cuando pasamos junto a ellos. El niño me miró fijamente, con sus grandes ojos ámbar, y yo aparté la mirada, sintiéndome peligrosa, a pesar de que era la única allí que no podía hacer daño a nadie. No les hagas caso, dijo Caspian en voz baja, colocando su mano en mi espalda. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero envió un mensaje claro a todos los que nos miraban. Ella está bajo mi protección. También hizo que mi corazón se acelerara, pero no por miedo, sino por el calor de su mano a través de mi abrigo prestado. Subimos una colina hacia el centro de la ciudad, donde se alzaba un edificio más grande que los demás. No era exactamente un palacio, pero sin duda era más que una casa. Construcción de piedra y madera, varios pisos, ventanas que brillaban con la luz interior. Aparentemente, el hogar del rey Alfa y su círculo más cercano. El vestíbulo era cálido, calentado por una enorme chimenea en la que cabrían 3 personas como yo. El suelo era de madera pulida. Las paredes estaban decoradas con tapices que representaban lobos en diversas posturas, cazando, corriendo, aullando a la luna. Una gran escalera se curvaba hacia arriba, hacia pisos que no podía ver. Sarah, una mujer, apareció por una puerta lateral, mayor que Vivian, con ojos amables y una flor en el delantal. Soy Margaret. Me encargo de la casa. Debes de estar helada y hambrienta, pobrecita. Antes de que pudiera responder, me rodeó los hombros con un brazo y me alejó de los demás, parloteando sobre baños calientes, comida caliente y un descanso adecuado. Miré a Caspian, insegura, y lo encontré observándome con una expresión que no pude descifrar. Ve, dijo, Margaret te cuidará. Margaret hizo exactamente eso. Me llevó por 2 tramos de escaleras, por un pasillo lleno de puertas y a una habitación que me dejó sin aliento. Era más grande que cualquier espacio que hubiera tenido nunca, con una cama de verdad cubierta de colchas, un asiento junto a la ventana con vistas al pueblo y una chimenea en la que ya crepitaba leña fresca. Una puerta a un lado revelaba un cuarto de baño con una bañera de verdad, profunda, de porcelana y perfecta. Esto es demasiado, logré decir. No puedo. Tonterías. Margaret ya estaba abriendo los grifos y el vapor se elevaba mientras el agua caliente brotaba en la bañera. Su Majestad había sido muy clara. Vas a ser tratada como uno más del grupo,
lo que significa que tendrás una habitación adecuada como todos los demás. Añadió algo al agua que olía a lavanda y menta. Ahora date un baño mientras traigo la comida. Sin discusiones, se marchó antes de que pudiera decir nada, cerrando la puerta con un clic firme. Me quedé mirando el agua que subía, el lujo que suponía, y sentí cómo las lágrimas me picaban en los ojos. Había pasado 2 semanas lavándome en arroyos helados cuando podía. A veces pasaba días sin hacerlo porque el frío era demasiado brutal. Y ahora esto, agua caliente, privacidad, seguridad. Me desvestí lentamente, quitándome las capas de ropa prestada y la mía debajo, desgastada y manchada por semanas de supervivencia. Mi cuerpo era un mapa de la historia reciente, moratones por las caídas, arañazos de las ramas, el contorno afilado de las costillas que antes no se veían tan claramente. Tenía el aspecto que correspondía a lo que era, alguien que había sobrevivido a duras penas. El agua estaba tan caliente que al principio me dolía, pero me sumergí de todos modos, dejando que quemara el frío que se había instalado en mis huesos. Me froté con jabón que olía a miel y hierbas, viendo cómo la suciedad y la sangre seca se iban por el desagüe cuando finalmente tiré del tapón. Luego la volví a llenar solo para sumergirme, solo para sentirme completamente caliente. Margaret regresó con comida, sopa espesa con verduras y carne, pan aún caliente del horno, queso y fruta, y más de lo que podía comer. También trajo ropa sencilla pero bien hecha, en tallas que realmente me quedaban bien. Come, descansa, me ordenó con suavidad. Mañana habrá tiempo para todo lo demás. Pero el sueño, cuando finalmente me metí en la cama después de comer hasta que me dolía agradablemente el estómago, no llegó fácilmente. El colchón era demasiado blando, la habitación demasiado silenciosa, la seguridad demasiado desconocida. Me quedé tumbada mirando al techo, escuchando los sonidos de la casa a mi alrededor, y me pregunté en qué me había metido. Me pregunté en qué se había metido Caspian al traerme aquí. La mañana llegó con una pálida luz solar y unos golpes en mi puerta. La abrí y me encontré a Jasper con una bandeja con el desayuno, huevos, bacon, tostadas y café que olía de maravilla. Su Majestad solicita su presencia en su estudio después de comer, dijo, con una formalidad que no había mostrado en el bosque. Esperaré para acompañarla. La formalidad me pareció una advertencia. Allí fuera, habíamos sido algo parecido a iguales, unidos por el simple objetivo de sobrevivir. Aquí, en la sede de su poder, la jerarquía se reafirmaba. Él era el rey alfa. ¿Y yo qué era exactamente? Comí rápidamente y me vestí con la ropa que Margaret me había proporcionado. Pantalones oscuros, un suéter suave y botas de color verde oscuro que me quedaban perfectamente. Cuando salí, Jasper me condujo por pasillos que nunca había visto, pasando por habitaciones donde vi a otros miembros de la manada que se detuvieron a mirarme. Ninguno sonrió. El estudio estaba en el tercer piso, una habitación llena de libros y mapas, dominada por un enorme escritorio tallado en madera oscura. Caspian estaba junto a la ventana, mirando su territorio, y no se volvió cuando entramos. «Gracias, Jasper», dijo, despidiéndolo sin mirarlo. La puerta se cerró y nos quedamos solos. El silencio se prolongó lo suficiente como para ponerme nerviosa, y mis manos se retorcían frente a mí. Finalmente se giró y vi algo en su rostro que no había estado allí ayer. Tensión, tal vez, o preocupación. «¿Cómo has dormido?», preguntó. «Bueno, una mentira, pero una mentira educada. La habitación es preciosa». «Gracias», hizo un gesto con la mano como si no importara. «Sara, tenemos que hablar de tu posición aquí». Se me hizo un nudo en el estómago. Ahí venía. Las condiciones, las expectativas, el precio de su amabilidad. «Eres humana en una manada de lobos», continuó apoyándose en su escritorio. «Eso te hace vulnerable de formas que quizá no comprendas del todo. Hay quienes te verán como débil, como presa, como algo que hay que eliminar para demostrarme algo. Lo entiendo. Yo también lo entendía. Yo viviría esa realidad en Silver Paw, solo que con menos riesgo de muerte. No creo que lo entiendas.
Sus ojos se encontraron con los míos, serios e intensos. En Silver Paw te toleraban. Aquí tu declaración, mi declaración. Al traerte a mi hogar, a mi manada, estoy declarando que los humanos tienen un valor más allá de lo que reconoce la ley tradicional de la manada. Esa protección se extiende a todos, no solo a los que nacen con garras. Eso es bueno, ¿no? Pregunté con cautela. Es necesario, corrigió, pero te convierte en un objetivo para aquellos que se oponen al cambio, por lo que te asignaré un guardia. ¿Un guardia? Repetí, sin estar segura de haber oído bien. Finn te acompañará cada vez que salgas de esta casa. Es fuerte, leal, y no tolerará que nadie te amenace. La expresión de Caspian se suavizó ligeramente. Sé que parece excesivo, pero confía en mí. Asentí, sin fiarme de mi voz, un guarda, porque necesitaba protección de su propia gente. La realidad de mi situación se hacía más clara por momentos. Hay algo más, dudó, y nunca antes lo había visto inseguro. Era casi peor que su orden. La manada esperará. Se preguntarán cuál es tu papel aquí, sobre por qué te traje específicamente a ti. ¿Qué quieres decir? Asumirán que eres. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Importante para mí, personalmente. El calor inundó mi rostro cuando comprendí lo que quería decir. Pensarían que era su qué, amante, pareja, algún tipo de interés romántico. Pero no lo soy, dije rápidamente. Apenas nos conocemos. Me ayudaste por tu hermana, porque sé que lo sabes. Pero la percepción importa en la política de la manada. Se pasó la mano por el pelo oscuro. Frustrado. No corregiré sus suposiciones porque la protección que conlleva que te vean como mía es el escudo más fuerte que puedo darte. Pero quería que entendieras en lo que te estás metiendo. Los susurros, los juicios, los celos. Pensé en las escaleras anoche. La mujer alejando a su hijo. La hostilidad que sentí como una presencia física. Si pensaban que me acostaba con su rey, esa hostilidad se intensificaría hasta convertirse en algo mucho más peligroso. Quizás no debería quedarme, dije en voz baja. Si mi presencia aquí causa problemas. No. La palabra salió brusca, imperiosa. No te vas a marchar. No te enviaré de vuelta a morir en el desierto porque mi manada tenga ideas anticuadas sobre quién merece protección. Pero no, Sara. Se acercó, y pude oler pino y algo salvaje, algo que era puramente él. Te hice una promesa. Ahora eres de la manada. Eso significa algo para mí, aunque todavía no signifique nada para los demás. La convicción en su voz me hizo un nudo en la garganta. Nadie había luchado nunca por mí así. Nadie había considerado nunca que yo valía el coste político. Está bien, susurré. Me quedaré. Algo en su expresión se relajó. La tensión que no había notado se liberó de sus hombros. Bien, ahora Margaret te mostrará la casa y te presentará al personal. Finn te buscará después del almuerzo para darte un recorrido por la ciudad. Esta noche hay una cena con muchos invitados. Es informal, pero habrá mucha gente. Conocerás a más miembros del círculo íntimo. Una cena con muchos invitados en la que yo estaría en exhibición, juzgada por lobos que ya resentían mi presencia. Perfecto. Me las arreglaré, dije con más confianza de la que sentía. Su boca esbozó una leve sonrisa. Sé que lo harás. Has sobrevivido 2 semanas solo en la naturaleza salvaje en invierno. Una cena debería ser fácil en comparación. De alguna manera lo dudaba. El día pasó en una confusión de nombres y caras que nunca recordaría. Margaret me presentó al personal de la casa, en su mayoría lobos mayores que me trataron con una distancia cortés. La casa era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde fuera, con alas que ni siquiera exploré. Finn apareció después del almuerzo, tal y como había prometido, alegre y relajado, lo que me ayudó a calmar los nervios. No dejes que te intimiden, me dijo mientras paseábamos por la ciudad. La mayoría son más curiosos que hostiles. Es que nunca han visto a Caspian traer a nadie a casa. Nunca, eso parecía imposible, nunca. Finn lo confirmó. Ha sido el rey alfa durante 8 años. En ese tiempo, se ha centrado por completo en reconstruir las relaciones de la manada,
fortalecer las alianzas y modernizar las leyes. El romance ni siquiera ha estado en su radar. Yo no soy romance, protesté. Yo lo sé, tú lo sabes. Pero él sonrió. La percepción es algo curioso. Pasamos por delante de tiendas donde la gente nos miraba fijamente, por delante de una escuela donde los niños jugaban en el patio, por delante de lo que parecía un campo de entrenamiento donde los lobos luchaban tanto en forma humana como animal. Finn me señaló edificios importantes y me presentó a algunas personas que iban desde genuinamente acogedoras hasta fríamente educadas. Cuando regresamos a la casa, mi cabeza daba vueltas con tanta información y mis nervios estaban a flor de piel pensando en la cena que nos esperaba. Margaret me ayudó a ponerme un vestido sencillo de color azul medianoche que era mucho más bonito que cualquier otro que hubiera tenido nunca. Intentó peinar mi cabello rubio, que había crecido salvaje y desigual durante mi tiempo a solas, pero al final se rindió y se limitó a recogerlo en una sencilla trenza. Estás preciosa, me aseguró. Solo sé tú misma. Su Majestad claramente ve algo especial en ti. El comedor ya estaba lleno cuando llegué. Finn estaba a mi lado, tal y como había prometido. Las largas mesas estaban llenas de lobos en diversas fases de conversación. El aire estaba cargado con el olor de la comida y el murmullo de la dinámica de la manada, que yo no entendía del todo. La conversación no se detuvo exactamente cuando entré, pero cambió. Se volvió más consciente, más atenta. Caspian estaba de pie a la cabecera de la mesa principal, con Vivian a su derecha. Cuando me vio, algo cambió en su expresión. Quizás se volvió más cálida o más suave. Señaló el asiento vacío a su izquierda, el asiento de honor, por supuesto. Recorrí el comedor, sintiendo como todos los ojos seguían mis movimientos, sintiendo el peso del juicio, la curiosidad y el resentimiento. Pero mantuve la cabeza alta, mantuve el paso firme y, cuando llegué a la mesa, miré a Caspian a los ojos y vi aprobación en ellos. Todos, dijo, con una voz que atravesó el murmullo de las conversaciones. Esta es Sarah. Ahora está bajo mi protección personal. Espero que todos la traten como corresponde. No era una petición, era una orden de un rey alfa. Y mientras me sentaba a su lado, sintiendo el calor de su presencia y la fría evaluación de su manada, me di cuenta de que mi verdadera prueba acababa de comenzar. La cena era un campo de batalla disfrazado de comida. La conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Los miembros de la manada hablaban por encima de mí, me pasaban por alto y de vez en cuando me lanzaban preguntas que parecían más bien pruebas. Una joven de cabello cobrizo me preguntó amablemente cómo me estaban adaptando a la vida entre lobos, haciendo hincapié en la última palabra para dejar claro que le parecía absurdo. Un hombre mayor quería saber qué habilidades poseía que pudieran ser útiles para la manada, con un tono que sugería que ya sabía que la respuesta era ninguna. Respondí lo mejor que pude, manteniendo la voz firme, con respuestas sinceras, pero sin ponerme a la defensiva. Caspian comía a mi lado, aparentemente concentrado en su comida, pero podía sentir su atención siguiendo cada interacción, cada sutil pullita disfrazada de pregunta cortés. Fue Viven quien finalmente rompió la tensión. «Basta», dijo, con voz no alta, pero absolutamente autoritaria. Sarah sobrevivió 2 semanas en un desierto invernal que habría matado a la mitad de ustedes. Miró alrededor de la mesa, desafiando a cualquiera a discutir. Eso merece respeto, no interrogatorio. El silencio que siguió fue tan denso que se podía ahogar en él. Entonces Finn se rió, rompiendo la tensión. También hace chinking mejor que Jasper, lo que realmente dice mucho. Me molesta eso, dijo Jasper con suavidad. Pero sonreía. Mi chinking es excelente. Tu chinking es adecuado. Como mucho, añadió Ezra, hablando por primera vez en toda la noche. La conversación se alejó entonces de mí y se centró en asuntos de la manada, patrullas recientes, cuestiones de suministros para el invierno. Comí agradecida, dejando que las palabras me inundaran, simplemente aliviada de no ser ya el centro de atención. Bajo la mesa, sentí algo cálido presionando mi mano.
Bajé la vista y vi que los dedos de Caspian habían encontrado los míos. Un breve apretón de tranquilidad antes de retirarse. El contacto duró tal vez 3 segundos, pero estabilizó algo en mí que había estado temblando desde que llegamos. Después de la cena, la gente se quedó en grupos más pequeños y las conversaciones fluyeron hacia la sala común adyacente, donde rugía el fuego y los cómodos muebles invitaban a relajarse. Me quedé de pie, incómoda, cerca de la pared, sin saber muy bien dónde encajaba en este ecosistema social. Cuando una voz habló detrás de mí, «Lo has manejado muy bien». Me giré y vi a una anciana, con el pelo completamente plateado y los ojos de un ámbar pálido que parecían atravesarme. Se movía con un bastón, pero había una fuerza en su porte que no tenía nada que ver con el poder físico. «No estoy segura de haberlo manejado bien», admití. «No has huido, no te escondiste, no te disculpaste por existir». Sonrió y su rostro se transformó en algo cálido y comprensivo. «Soy Elena. Era la mejor amiga de la abuela de Caspian. Conozco a ese chico desde que nació. Encantada de conocerte». Lo decía en serio. De alguna manera, me hacía sentir segura, como Margaret, como alguien que había visto lo suficiente de la vida como para no perder el tiempo en mezquindades. «Acompáñame», dijo. No era exactamente una orden, pero tampoco una sugerencia. Avanzamos lentamente por la casa, con su bastón golpeando el suelo de madera, hasta que llegamos a un ala más tranquila, donde los sonidos de la fiesta se desvanecieron en murmullos lejanos. Me llevó a una pequeña sala de estar y me indicó que me sentara en una silla junto a la ventana. «¿Sabes qué le pasó a la hermana de Caspian?», preguntó sin preámbulos. «Él dijo que murió tratando de demostrar su valía en una cacería». Elena asintió lentamente. Mera era inteligente, valiente y estaba absolutamente decidida a ganarse el respeto de la manada. Pero la manada del padre de Caspian, nunca le dio una oportunidad real. Toleraban su existencia, pero le dejaban claro todos los días que era inferior. Débil, inútil, sus ojos se encontraron con los míos. Murió intentando rastrear sola a un lobo solitario porque pensaba que si traía pruebas de la muerte, finalmente la verían como alguien valioso. Mi pecho se estremeció al reconocer el peso familiar de intentar demostrar tu valía a personas que ya habían decidido que no tenías ninguna. Caspian la encontró 3 días después. Elena continuó, con la voz suave por el antiguo dolor. Tenía 17 años. Eso lo cambió. Siempre había sido serio. Pero después de Mera, se volvió ambicioso, centrado en cambiar las leyes de la manada, en crear un espacio para aquellos que no encajaban en los moldes tradicionales. Cuando su padre murió y él se convirtió en el rey alfa, comenzó a implementar esos cambios. Y se ha ganado enemigos por ello. «¿Por qué me cuentas esto?», le pregunté en voz baja. «Porque necesitas entender lo que representas para él. No eres solo una humana a la que decidió ayudar por capricho. Eres el fantasma de su hermana al que se le ha dado una segunda oportunidad. Eres la prueba de que su visión para la manada, para todas las manadas, puede funcionar». Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. «Es una carga muy pesada para una sola persona. ¿Estás preparada para ello?». Pensé en la cabaña construida con ramas rotas, en alejarme del único hogar que había conocido en lugar de aceptar ser menos que eso, en elegir sobrevivir incluso cuando habría sido más fácil rendirse. «No quiero ser un símbolo», dije con sinceridad. «Solo quiero vivir, quizá encontrar algo a lo que pertenecer». Elena sonrió, triste y comprensiva. «Esas cosas no son mutuamente excluyentes, pero tampoco son sencillas». Se levantó, apoyándose en su bastón. «Ten cuidado, niña. Hay quienes harían daño a Caspian haciéndote daño a ti. Quédate cerca de aquellos que han demostrado ser dignos de confianza». Me dejó allí, con sus palabras resonando en la silenciosa habitación. Me quedé sentada durante mucho tiempo, viendo cómo empezaba a nevar fuera de la ventana, pensando en la responsabilidad y la pertenencia, y en el precio de ambas. Las semanas siguientes siguieron un patrón. Las mañanas con Margaret, aprendiendo los ritmos de la casa. Las tardes con Fenn, que se autoproclamó no solo mi guardaespaldas, sino también mi guía en la cultura de la manada. Las noches,
A menudo en el estudio de Caspian, donde él trabajaba con interminables documentos mientras yo leía en su extensa biblioteca, ambos cómodos en un silencio compartido. La manada seguía dividida en su opinión sobre mí. Algunos, como Jasper y Ezra, me trataban con una aceptación casual. Otros mantenían una distancia cortés. Unos pocos mostraban claramente su hostilidad con pequeñas crueldades, cerrándome las puertas en las narices, interrumpiendo las conversaciones cuando me acercaba, invitándome a eventos de la manada que, de alguna manera, nunca me llegaban. Aprendí a manejarlo, a encontrar mi lugar en los espacios entre la aceptación y el rechazo. Ayudaba a Margaret en la cocina porque me daba un propósito y me permitía disfrutar de su alegre compañía. Me ofrecí como voluntaria en la escuela de la manada, leyendo a los niños más pequeños que aún no entendían por qué se suponía que un humano entre ellos estaba mal. Me hice útil de manera discreta, no para demostrar mi valía, sino porque la utilidad me servía de armadura contra el juicio, y observé a Caspian liderar su manada con una combinación de fuerza y compasión que me hacía doler el pecho de una manera que no quería examinar demasiado de cerca. 6 semanas después de mi llegada, todo cambió. Llegó un mensajero de Silver Paw, un joven lobo que parecía nervioso al entregar el mensaje de su alfa. Caspian lo recibió en el salón formal, en presencia de Bevan y otros miembros veteranos de la manada. Yo observaba desde el balcón, donde Finn nos había colocado después de enterarse de quién había llegado. Marcus Thorne envía saludos al Rey Alpha, comenzó el mensajero, formal y ensayado, y solicita la devolución de la propiedad que huyó del territorio de Silverpaw sin permiso. La temperatura de la sala pareció bajar 20 grados. La expresión de Caspian no cambió, pero yo había aprendido a leer la sutil tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se volvían fríos y sin expresión. Propiedad, repitió con voz peligrosamente suave. La chica humana, Sarah, dijo el mensajero tragando saliva. El Alpha Thorne afirma que robó a la manada antes de huir y que debe ser devuelta para enfrentarse a la justicia. Dejé de respirar. ¿Robado? No había cogido nada más que la ropa que llevaba puesta y la poca comida que podía llevar. Era una mentira, una invención para justificar que me llevaran de vuelta a Silverpaw y me convirtieran en un ejemplo. Marcus Thorne se equivoca, dijo Caspian, con cada palabra precisa y fría como el hielo. Sarah es miembro de mi manada y está bajo mi protección. No será devuelta para enfrentarse a falsas acusaciones diseñadas para castigarla por el delito de sobrevivir a su crueldad. El Alpha Thorne fue muy claro. No me importa quién fuera Marcus. La voz de Caspian no se elevó, pero el poder la atravesó como un trueno. Regresarás a Silverpaw e informarás a tu Alpha que, si desea discutir la ley de la manada con respecto a los refugiados y el asilo, puede solicitar una audiencia formal. Hasta entonces, este asunto está cerrado. El mensajero se marchó rápidamente, prácticamente huyendo. La sala estalló en murmullos. Los miembros de la manada debatían las implicaciones de la declaración de su rey. Yo me quedé paralizada en el balcón, con las manos agarradas a la barandilla con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. «Ven», dijo Finn en voz baja, alejándome antes de que alguien abajo pudiera levantar la vista y verme. Me llevó al estudio de Caspian y me dejó allí, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Caminé por la habitación, con la ansiedad recorriendo mi piel como hormigas rojas. Marcus me había convertido en su problema. Había transformado mi existencia en una cuestión política entre territorios. Caspian acababa de elegirme públicamente por encima de la paz diplomática con un alfa vecino. La puerta se abrió 20 minutos más tarde. Caspian entró, la cerró tras de sí y se limitó a mirarme. «Lo siento», dije inmediatamente. «No he robado nada, lo juro, lo sé». Se acercó al armario donde guardaba el whisky, sirvió 2 vasos y me entregó uno. «Marcus está creando un pretexto. Quiere que vuelvas para salvar las apariencias, para demostrar que nadie abandona su territorio sin permiso». Cogí el vaso, pero no bebí. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos a ver si se intensifica o da marcha atrás.
Caspian se bebió el whisky de un trago. De cualquier manera, no vas a ir a ninguna parte. Esto podría iniciar un conflicto entre manadas. ¿Por mi culpa? No. Dejó el vaso con tanta fuerza que se rompió. Por culpa de Marcus y sus ideas anticuadas sobre el poder y el control. Por culpa de lobos como él, que ven a los humanos como inferiores, como propiedad que hay que gestionar. Esto siempre iba a pasar, Sara. Tú solo eres el catalizador. Finalmente bebí y el whisky me quemó la garganta. Nunca quise ser el catalizador de nadie. Lo sé. Su voz se suavizó. Pero a veces no podemos elegir nuestros papeles. La tensión entre nosotros se había ido acumulando durante semanas en los silencios compartidos, los breves roces, la forma en que sus ojos me seguían por las habitaciones. Había intentado ignorarlo para decirme a mí misma que la gratitud no era atracción, que lo que sentía era solo la respuesta normal a la amabilidad después de años de crueldad. Pero allí de pie, con el peso de las consecuencias políticas entre nosotros, ya no podía seguir fingiendo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué arriesgar tanto por mí específicamente? Podrías ayudar a los humanos sin convertirme en tu proyecto personal, sin meterme en tu casa y en tu vida. Y mi voz se quebró. Porque yo, Caspian, estuvo en silencio durante mucho tiempo. Pensé que no respondería. Entonces, porque cuando te vi construyendo esa cabaña con ramas rotas, negándote a rendirte, incluso cuando cualquier persona racional lo habría hecho, vi a alguien que merecía algo mejor de lo que el mundo le había dado. Alguien que merecía la oportunidad de ser más que un simple superviviente. Se acercó con sus intensos ojos plateados. Y tal vez porque, en algún lugar, al ayudarte, pensé que podría perdonarme por no estar allí cuando Meyera me necesitaba. La honestidad de eso abrió algo en mi pecho. No se puede salvar a todo el mundo. No, pero podía salvarte a ti. Levantó la mano, dudando antes de tocarme suavemente la cara, con el pulgar rozándome el pómulo. Y tal vez, egoístamente, yo quería eso. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber mantenido la distancia entre el rey alfa y la refugiada humana. Pero en cambio, me incliné hacia su tacto, hacia el calor de su palma contra mi piel. Yo no soy ella, susurré. No soy tu hermana, lo sé. Su frente descansó contra la mía. Nuestros alientos se mezclaron en el espacio entre nosotros. Tú eres Sara, terca, valiente, increíblemente amable, a pesar de todas las razones para no serlo. Eres tú misma, y eso es exactamente lo que yo... No terminó la frase, pero no era necesario. La verdad estaba escrita en la forma en que me abrazaba. Gentil a pesar de su fuerza, reverente a pesar de su poder, cuando me besó, fue suave y cuidadoso, pidiendo en lugar de tomar. Respondí poniéndome de puntillas, entrelazando mis dedos en su cabello oscuro, eligiendo esta cosa imposible con la misma determinación que había mostrado al construir una cabaña con ramas rotas. El beso se intensificó, se convirtió en algo más urgente, más real. Sus manos encontraron mi cintura, me atrajeron hacia él y yo me dejé llevar, presionándome contra su sólida calidez. Nos separamos, jadeando, y sus ojos eran de plata fundida, buscando mi rostro. «Quédate», dijo, y supe que se refería a algo más que a esta noche, más que a este momento. «Quédate y ayúdame a construir algo mejor. Una manada donde los humanos y los lobos puedan coexistir en igualdad, donde nadie tenga que demostrar su valía solo para sobrevivir». «Ya me voy a quedar», le recordé, sonriendo a través de las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. «¿A dónde más podría ir?» «A donde tú quieras». Su pulgar atrapó una de mis lágrimas. «Eres libre, Sara. Podrías irte mañana y yo te ayudaría a empezar en un lugar nuevo, un lugar seguro. Necesito que sepas que esto es lo nuestro. Es una elección, no una obligación». Pensé en la cabaña en el bosque, en la pila de ramas rotas que se habían convertido en algo sólido bajo las manos de los lobos que habían decidido ayudar. Pensé en cómo el sentido de pertenencia no era algo que se ganaba, sino algo que te daban libremente las personas que veían en ti un valor más allá de lo que podías producir. «Yo elijo esto», dije con firmeza. «Te elijo a ti,
a esta manada, a esta vida imposible que estás construyendo. No porque te lo deba, sino porque quiero. La sonrisa que transformó su rostro era como un amanecer, cálida, brillante y llena de promesas. Me besó de nuevo, y esta vez se sintió como un comienzo, más que como un simple momento. Marcus envió 2 mensajeros más durante las semanas siguientes, cada uno con demandas cada vez más agresivas. Caspian los rechazó a todos. Su postura no cambió. Finalmente llegó la noticia de que otros alfas estaban observando este conflicto, que algunos apoyaban la postura de Caspian sobre los derechos humanos, mientras que otros se ponían del lado de las opiniones tradicionales de Marcus. La situación seguía tensa, sin resolver, cerniéndose sobre nosotros como una tormenta inminente. Pero dentro de esa tensión, la vida continuaba. Encontré mi lugar en la manada poco a poco a través de pequeños momentos de conexión, enseñando a leer a un joven lobo, ayudando a Margaret a preparar la celebración del solsticio de invierno, entrenando con Finn en defensa personal básica porque él insistía en que al menos debía saber dar un puñetazo. Y construí algo con Caspian que pasó de ser un respeto mutuo a algo más profundo. Él me enseñó las leyes y la historia de la manada. Yo le enseñé que la fuerza no siempre tenía que ver con el poder, que a veces lo más valiente que se podía hacer era elegir la compasión en lugar de la crueldad. 6 meses después de aquella primera noche en el bosque, en el aniversario del día en que me encontró construyendo con ramas rotas, Caspian hizo una declaración formal ante la manada reunida. Me declaró su compañera, no en el sentido sobrenatural que entendían los lobos, sino en la tradición humana de la pareja y la elección, y anunció nuevas leyes de la manada que protegían a los humanos, otorgándoles pleno estatus y derechos dentro del territorio norteño. Algunos aplaudieron, otros permanecieron en silencio. Unos pocos se marcharon en señal de protesta, pero el mensaje era claro. La manada estaba cambiando, convirtiéndose en algo que daba cabida a aquellos que no encajaban en los moldes tradicionales. Esa noche, de pie en el balcón, con vistas a la ciudad que se había convertido en mi hogar, Caspian me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en voz baja. Pensé en la chica que había estado construyendo un refugio desesperado a partir de pedazos rotos, segura de que moriría sola en el frío. Pensé en todo lo que me había llevado hasta allí, la pérdida, el rechazo, la lucha desesperada por sobrevivir. Y pensé en lo que había encontrado en su lugar: pertenencia, propósito, amor que no exigía que fuera otra cosa que yo misma. Ni uno solo, dije, girándome en sus brazos para besarlo, mientras la nieve comenzaba a caer, cubriendo el mundo de blanco. Afuera, los lobos aullaban para saludar a la luna de invierno. Y adentro, envuelta en calidez y seguridad, y en el tipo de amor que te elige en lugar de reclamarte. Por fin comprendí lo que significaba volver a casa. No a un lugar, sino a una persona que te veía de verdad, y decidía que valía la pena luchar por ti. Las ramas rotas se habían convertido en algo sólido después de todo. No solo gracias a mis esfuerzos, sino gracias a las manos de aquellos que habían decidido ayudar, que habían visto potencial en lo que otros consideraban sin valor. Y al final eso marcó la diferencia.